Vale, entonces el 29 nos dicen que en una curva peligrosa de cierta carretera se desea instalar un dispositivo de señalización. Se disponen dos sensores, S1 y S2, como vemos aquí, S1 y S2, situados en la entrada y salida de la curva respectivamente, y una serie de 10 lámparas que marcarán el contorno de la curva, el contorno. Cuando un vehículo pasa por el sensor S1, las 10 lámparas comenzarán a iluminarse secuencialmente, comenzando por L1 y acabando por L10. Las 10 lámparas realizarán un ciclo cada 4 segundos, estando cada una de ellas encendida durante 0,4 segundos. Suponer que solo circulan vehículos en un sentido, desde S1 hacia S2, y realizar el circuito de control a partir de un oscilador de 3 kHz, empleando todo tipo de puertas y bloques MSI. ¿Vale? Entonces sería que llega un coche por aquí, pisa el sensor S1 y entonces va marcando la curva, ¿no? Primero se enciende L1, luego se apaga L1 y se enciende L2, se apaga L2 y se enciende L3 y así sucesivamente, ¿no? Esto lo hemos visto por ahí en las carreteras. Y luego, cuando ya salimos de la curva, S2 desactiva el sistema. Hay que hacer este circuito digital y tenemos un oscilador de 3 kHz. ¿Vale? Entonces, otra vez, esto se trata de siempre empezar haciendo un diagrama de bloques con lo que queremos hacer, ¿no? Aquí, claro, hay que pensar un poco, ¿no? ¿Cómo podemos implementar esto? Realmente vemos que tenemos muchas salidas y que hay que ir activando una salida, cada una de las salidas secuencialmente. Esto se podría hacer de diferentes maneras, pero una forma sencilla de hacerlo es utilizando un decodificador, porque habíamos visto que los decodificadores nos sirven para seleccionar dispositivos. Pues aquí podríamos activar la L1, luego activar la L2 y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces vamos a pensarlo un poco de esa manera. Imaginaros que aquí tenemos un decodificador que además tenemos 10 salidas, así que podría ser un decodificador de tipo BCD de 4 entradas y 10 salidas, ¿vale? Y tendríamos 10 salidas por aquí, ¿vale? Entonces podemos usar un decodificador de 4 a 10. Aquí en las entradas meteríamos números desde el 0 hasta el 9 y iríamos activando salidas, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, la 9 arriba y 10, ¿no? S9, S8 las cogemos activas por nivel alto, S7, S6, S5, S4, S3, S2, S1 y S0, ¿vale? Y esto va a activar cada una de las lámparas. Esta activaría la lámpara en L9, L8 y L0, ¿no? Poniendo un 1 aquí, pues ya se supone que habrá un relé, activamos el relé y la lámpara se enciende, ¿vale? Pero esto lo tenemos que ir ahora haciendo secuencialmente y de manera que cada una de estas lámparas esté activada solo durante un tiempo determinado, ¿no? O sea que ahora mismo si nosotros ponemos a 0 todas las líneas, se enciende la lámpara L0. Si ponemos un 1 en las líneas, se enciende la lámpara L1. Si ponemos un 2, la 2 y así sucesivamente hasta la 9. Y luego volveríamos a empezar otra vez por la L0, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto para que cada lámpara esté encendida durante un intervalo de tiempo determinado y luego vaya pasando a la siguiente? Aquí en electrónica digital funciona muy bien pensar lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Activamos L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6, 7, 8, 9 y volvemos otra vez 0. Estamos contando, ¿no? Si lo pensamos así, estamos contando. Entonces, aquí podríamos conectar un contador, que es el que va a contar por nosotros. Aquí le pondríamos la señal Q3, Q2, Q1 y Q0. Aquí le metemos un oscilador para generar los pulsos, que luego lo tenemos que construir también, de manera que esto tiene que ser con un determinado periodo. Nos dice que cada lámpara tiene que estar encendida 0,4 segundos, así que el periodo es de 0,4 segundos, ¿vale? O la frecuencia, que sería 1 partido de t, serían 2,5 hercios, ¿vale? Entonces tenemos que crear aquí un oscilador de 2,5 hercios. Eso lo hacemos luego. Entonces con esto, como veis, ya estaría contando, ¿no? Le meto estos pulsos, iría contando desde el 0 hasta el 9 y las lámparas se van encendiendo desde el 0 hasta el 9 y volvería automáticamente otra vez a la 0 y en principio esto funcionaría, ¿no? Solo nos falta ahora hacer el control para que se active y se desactive cuando viene un coche, ¿vale? Entonces para eso tenemos el sensor S1 y el sensor S2. Claro, cuando pasa un coche, el sensor lo que va a hacer es generar un pulso
cuando detecta el coche, ¿no? Bueno, pues con ese pulso lo que vamos a hacer es arrancar el contador. Necesitamos utilizar un biestable. Aquí tendremos, por ejemplo, el reset del contador. Lo que hacemos es, cuando llega este pulso, pues hacemos un reset, ¿no? Porque si hacemos un reset aquí, ponemos la señal Q a 0 y entonces el contador, esto es un contador BCD ascendente, ¿vale? Entonces al llegar el pulso de S1, se resetea el biestable, pone un 0 aquí y el contador empieza a contar desde 0, con lo cual empieza a hacer la secuencia, ¿vale? Y cuando llega S2, después llegará un pulso por S2, pues hace el set, con lo cual pone a 1 en la salida y resetea el contador, ¿vale? Y también realmente, si nosotros reseteamos el contador, vamos a tener todos ceros en las salidas del contador, ¿no? Con lo cual la lámpara L0 nos quedaría encendida. Entonces convendría inhibir también, usar la línea de inhibición del decodificador, de manera que cuando S2 hace un set y pone un 1, vamos a inhibir también el decodificador. Así, al inhibirlo, todas las salidas se ponen a nivel 0, ¿vale? Porque si no, si solamente reseteamos el contador quedaría con las salidas a 0 y nos activaría la línea L0 y estaría siempre una lámpara ahí encendida. Con lo cual básicamente sería esto, ¿no? Llega un coche, genera el pulso, hace un reset, pone un 0 en Q, con lo cual el decodificador no está inhibido y el contador no está reseteado, con lo cual empieza a contar, hace el recorrido, cuando llega el coche pisa S2, hace el set, pone un 1 en la salida del biestable, resetea el contador, inhibe el decodificador y queda todo apagado. Vale, y ahora nos quedaría por hacer este oscilador de aquí. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, nos dicen que tenemos un reloj de partida que es de 3 kHz. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos que llevar esto a un divisor de frecuencia para generar aquí al final una frecuencia de 2,5 Hz. ¿Vale? Entonces nuestra frecuencia de entrada son 3 kHz, frecuencia de salida 2,5 Hz. ¿Vale? Entonces tenemos que dividir la frecuencia entre el número por el que tendríamos que dividir sería 3000 Hz que tenemos en la entrada dividido entre 2,5 Hz de salida, ¿vale? Y esto sale 1200. Tenemos que dividir 3000 entre 1200 para generar 2,5 Hz de salida, ¿vale? Bueno, pues si lo hacemos con contadores BCD, pues necesitamos 4 contadores, ¿no? Porque tenemos 4 dígitos, ¿vale? Pues vamos a poner por aquí 4 contadores. BCD ascendente. También utilizamos contadores con flanco descendente porque así hacemos el enlace de las Q3 directamente. Y como tenemos que llegar a 1200 necesitamos 4. Luego si nos da tiempo vamos a hacerlo en binario también para ver cómo se haría en binario. Vale, entonces tenemos aquí los 4, ¿no? Y tendrían también su entrada de reset, que se me olvidó ponerla, su entrada de reset. Vale, entonces vamos enlazando Q3 con el siguiente. Como ya son activos por flanco descendente, no necesitamos poner el inversor. Y tal cual está ahora, pues estaría contando desde todos ceros hasta 9999. ¿Vale? Unimos todos los resets para después hacer el reset. Vale, entonces ahora tenemos que dividir entre 1200, es decir, detectar cuando aquí tenemos 1, 2, 0 y 0, 1200. ¿Vale? Entonces sería tener un 1 aquí es la línea Q0 y tener un 2 aquí que es la línea Q1. ¿Vale? Simplemente esto, ¿no? Y detectar eso con una puerta AND. Cuando aquí tenemos un 1 y aquí tengamos un 1, pues aquí genera un pulso. Y haríamos el reset. Aquí es donde vamos a tener el pulso de salida con la salida de 2,5 Hz. ¿Vale? Y también tendríamos que resetear, pero conviene también tener la posibilidad de resetear el divisor. Entonces utilizamos una puerta OR para poder también tener aquí accesible el reset de nuestro divisor de frecuencia. Esto es un poco para tener más precisión. ¿Por qué? Porque nos interesaría también aquí en el oscilador, este bloque que ponemos aquí de 2,5 Hz, no lo puse al principio para no complicarlo, pero nos interesaría también resetearlo al principio para tener más precisión a la hora de generar
la secuencia de salida. ¿Vale? Entonces con esto podríamos llevar la salida del biestable Q también a la señal de reset del divisor y asegurar que el divisor de frecuencia también parte de 0. ¿Vale? Esta sería la solución final. ¿Por qué nos interesa resetear también aquí el divisor? Por lo siguiente, si nosotros no lo reseteamos, la llegada de los coches es asíncrona con respecto al oscilador de 2,5 Hz, ¿no? Esto significa que nosotros tenemos algo así. Nuestro oscilador de 2,5 Hz está generando pulsos así, con un periodo de 0,4 segundos, ¿no? Claro, entonces ahora llega un coche, imaginaros que va a llegar el coche por S1 y puede llegar, pues por ejemplo, en este momento de aquí. En el momento que llega el coche en S1, aquí, en este instante, el sistema se pone a funcionar, ¿de acuerdo? Y encendería la lámpara L0. Pero cuando llegue el siguiente pulso, que sería este de aquí, cuando llega aquí el siguiente pulso, ya pasaría a encender la lámpara L1. Entonces la lámpara L0 no estaría encendida 0,4 segundos, estaría encendida menos. Depende de en qué momento llega el coche. Si el coche llega aquí, está casi 0,4 segundos. Si está aquí, la lámpara L0 está encendida muy poco tiempo. ¿Os dais cuenta? Porque la llegada del coche es asíncrona con respecto al oscilador. Entonces, bueno, esto quizá en este problema no fuese demasiado importante, pero para que lo veáis para otros casos, ¿no? Donde sí puede ser más importante. Entonces, si nosotros hacemos que el divisor de frecuencia parta de 0, cuando llega S1, estamos haciendo que el divisor de frecuencia cuente exactamente esos 0,4 segundos. No exactamente. Realmente lo que estamos transfiriendo es el asincronismo al oscilador de 3 kHz. Tendríamos el mismo problema, pero con un oscilador de 3 kHz, con un periodo de 3 kHz, que ya estamos hablando de milisegundos. Entonces, el error que cometeríamos en el tiempo que está encendida la lámpara L0 sería muchísimo menor, porque sería del orden de un periodo de la onda de 3 kHz. ¿Vale? Que 1 entre 3 son 0,33, así que debe ser algo así como 0,33 milisegundos. Con lo cual, el error ya es mucho menor, ¿entendéis? Bueno, vamos a ver, como nos queda ya poco tiempo y no da para hacer otro ejercicio, vamos a ver cómo hacer este divisor, pero utilizando contadores binarios. Y vamos a ver si nos merece la pena o no utilizar contadores binarios para hacerlo, si nos ahorraríamos algo o no. Bueno, entonces para hacerlo con contadores binarios, lo que tendríamos que hacer es pasar el número por el cual queremos dividir a binario. ¿Vale? Tenemos el 1200 en base 10. Vamos a usar la calculadora para hacerlo rápido, ¿vale? Ya está en modo programador, entonces si ponemos aquí 1200, nos sale directamente aquí en hexadecimal, fijaros, 4B0. Podríamos ponerlo también en binario, ¿no? 01, 00, podemos ponerlo de las dos maneras, o en hexadecimal, 4B0. Es decir, sería el número, bueno, si lo ponemos en hexadecimal para ponerlo bien, 0x, 4B0, ¿vale? O lo que es lo mismo, 01, 00, la B que es 11, que son 8 y 2, 10 y 1, 11 y luego el 0. Bueno, entonces sí, realmente nos vamos a ahorrar porque necesitamos solamente 3 contadores binarios. Como solamente tenemos 3 dígitos, para hacer el 1200 podríamos utilizar solamente 3 contadores binarios. ¿Vale? Entonces aquí usaríamos un contador binario ascendente, es lo mismo, reloj activo por flanco descendente, y necesitamos 3 porque al final necesitamos 12 bits para representar esto, o 3 dígitos hexadecimales. ¿Vale? Tendríamos también la señal de reset, enlazamos con Q3, aquí estaríamos metiendo la señal de 3 kHz, que antes no lo puse, pero bueno, se sobreentiende. Y ahora aquí estaría contando desde todo ceros hasta todo unos. Pero nosotros queremos que pare en 1200. ¿Vale? Pues sería, como vemos ahí, ¿no? Sería el 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1 y todos ceros. Solo tenemos que mirar las señales que valen 1 y llevarlas a una puerta AND. Entonces sería cuando aquí tengamos un 1, aquí un 1, aquí un 1 también y aquí un 1. Cuando esas 4 estén a 1, reseteamos. También podemos poner una puerta OR para resetear
y tener accesible la señal por aquí de reset. Y a la salida de esta puerta, aquí es donde tenemos la señal, los pulsos de 2,5 Hz. ¿Vale? Y entonces necesitaríamos solamente 3 contadores binarios, ¿vale? Con lo cual nos ahorramos un poco. Aquí tendríamos la entrada de 3 kHz, pulsos con una frecuencia de 3 kHz.